Capítulo 5. Ok, capítulo 5 habla acerca de esta introducción donde él toma la conversación de cómo en el 3:1 Jesús es descrito como apóstol y como sumo sacerdote. En la letra C dice que la unidad literaria, que es del 5 al 11, termina en el 6:20. Entonces, eso no implica que tenemos que predicar todos esos versículos, pero eso implica que los versículos o el versículo que expliquemos, presentemos o enseñemos tiene que ser contextualizado en toda esta unidad literaria. Esta unidad literaria aparentemente es un paréntesis en la discusión del autor acerca de quién, acerca de Melquisedec, para advertir tanto a los creyentes como no creyentes dentro del contexto del judaísmo. Él va a usar a Melquisedec como para enfatizar la advertencia de esta realidad. Por lo tanto, en el 5, 11 al 12, tenemos dos pronombres, el nosotros y el vosotros, en el cual se ve más amplio del 5, 11 al 6, 12, donde él empieza a hablar acerca de que a veces se incluye él como escritor y su equipo misionero, a veces es los judíos creyentes y a veces es judíos incrédulos, los cuales están como coadoradores y como amigos de los que son destinatarios de la carta. En otras palabras, ya se los dije anteriormente, Hebreos ve la necesidad de que esta gente, estos creyentes, esos creyentes, salgan de la sinagoga, salgan del riesgo o del peligro que están viviendo, donde quieren abrazar el evangelio, pero quieren un evangelio que se adapte a su situación, que se adapte a su condición. Y otra vez, inevitablemente todos lo hacemos, esto que está pasando, todos hacemos o cometemos el error de adaptar la vida, las cosas, el evangelio a nosotros. Por eso es que dije al principio que nosotros no leemos la palabra nos lee, no escudriñamos la Biblia nos escudriña. Porque cuando nos escudriña la palabra de Dios, nos muestra cómo es que queremos quedarnos en la sinagoga, cómo es que queremos un evangelio seguro y predecible, un evangelio, ¿cuál es la palabra? Esterilizado, ¿sería la palabra? Que cuando piensan en un instrumento médico que lo esterilizan, que lo limpian, que esté puro, que no se vea sucio. Entonces queremos un contexto donde si voy este verano a servir, más vale que sea así, cuando en realidad el evangelio, la vida es completamente de cabeza, ¿no es cierto? O sea, está así la cosa como, no sé ni por dónde empezar. Ok, entonces, es lo que la palabra de Dios constantemente hace. Déjenme ver mis notas aquí, con respecto al 5. Ok, en el 5, del 5 al 10, quiero leer ese pasaje, aquí está. Del pasaje del 5 al 10. Toca un tema extremadamente importante aquí con respecto a la supremacía de Cristo. Así tampoco, no leí el versículo 1 al 4, me estoy brincando pedazos de la Biblia. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. El Padre le está diciendo. Cristo no se da el título de sumo sacerdote él solo, sino que el Padre le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, escuchen esto, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, Cristo era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. Una vez más, el problema de la generación a la cual Dios está hablando no es que no hayan creído en Dios, es que la desobediencia está expresando y mostrando que no le están creyendo a Dios. Entonces, este verano ustedes van a trabajar con iglesias. No, el resto de la vida van a trabajar con iglesias que por inercia, por discipulado, por costumbre, por lentes teológicos o culturales, cometemos el error de pensar que la meta es creer en Dios. Y si yo creo en Dios, eso implica que Dios me debe. Dios más vale que me lleve al cielo, más vale que evite el infierno yo, y la otra es de que me vaya bien. No importa que haya unos ciertos caidillas por ahí, pero Él sabe, Él conoce mi corazón. ¿Escuchas esa frase? Él conoce mi corazón. ¿Qué significa eso? No sé qué significa eso. Y Cristo en los días de su carne, otra vez, a través, versículo 8, aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia, cosa que este pueblo estaba batallando en obedecer, porque no le creían a Dios. Versículo 9, y habiendo sido, ¿qué cosa? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que empiezan a duplicar, a replicar, a reproducir los 33 años de vida de Él. De tal manera que dice, y fue declarado por su Padre Celestial. Escuchen esto.
Aparentemente la declaración que Dios hace en el versículo 10 de Cristo está basado en el versículo número 8. La declaración de su posición de Cristo como sumo sacerdote, su supremacía, basada en el orden de Melquisedec, aparentemente está basada. Ok, déjenme tratar de explicar eso. Si el autor de Hebreos no incluye versículo 8 y versículo 9, y yo soy parte de la audiencia de este mensaje, el versículo 10 automáticamente en mi mente como judío descalifica esta palabra como inspirada de parte de Dios. En otras palabras, yo como audiencia, como judío, yo automáticamente descartaría la palabra de esta persona que está escribiendo Hebreos. Porque cuando dice en el versículo 10, fue declarado por Dios sumo sacerdote, en mi mente como judío, yo he entendido y tengo el Antiguo Testamento para corroborar de que solamente los descendientes ¿de qué tribu? De Leví son sacerdotes. Nadie más. Y aquí es donde yo diría, ya te agarré en la movida. Porque Melquisedec no es de la línea de Leví, de Aarón. ¿Verdad? Pero aparentemente, el versículo 10, la razón que Cristo es el sumo sacerdote o es puesto en esa posición es por el versículo 8. Porque en el versículo 8 dice, es que aunque tú eras o eres mi hijo, es el padecimiento lo que hace que Cristo aprenda ¿qué cosa? Obediencia. Entonces, aquí está el modelo. El privilegio que eres mi hijo crea responsabilidades de obediencia. Una vez más, privilegio, responsabilidad. El reto que tú y yo tenemos y que vamos a ver el resto de nuestras vidas en la experiencia de seguir a Cristo no es tanto el que asumamos o que aceptemos el privilegio de ser hijos de Dios o que digamos, ok, acepto la responsabilidad de obediencia. Ese no es el reto, aunque es un reto. Y que eso requiere fe. Requiere fe para yo ser adoptado a la familia de Dios y ser hijo de Dios. Y requiere fe también de que yo ejerza mis responsabilidades. Eso es creer en Dios. El creerle a Dios es el conectarlas. ¿Por qué? Porque la conexión de privilegio con responsabilidad, de acuerdo a ese versículo 8, tiene que ver con Cristo mismo, aprender que la conexión de privilegio con responsabilidad, hijo con obediencia, es el padecimiento. Es el sufrimiento. Entonces, esa es la parte que yo digo, ahí es donde típicamente nos conviene, nos beneficia, erróneamente, no juntar privilegio y responsabilidad. Nos conviene más abrazarlos como principio, como doctrina, como un tipo de oración y decir, ok, yo soy de la familia de Dios y voy a luchar para ser obediente. Cuando Dios dice, no, yo soy tu Padre Celestial y yo soy el que te adopto. Tú no viniste a mí, yo vine a ti. Y la obediencia yo la determino, porque la obediencia son 33 años que ya te modelé. El punto es, ¿cómo conectas y vives el resto de la vida bajo esa tensión? De acuerdo al versículo 8, es que él aprende obediencia basado a través del padecimiento que él lleva a cabo. El padecimiento que dice en el 9, habiendo sido, ¿qué cosa? Perfeccionado. Entonces, aparentemente la perfección de Cristo, que la perfección de Cristo es simplemente madurez. Es lo que significa. Cristo fue desarrollado. Y otra vez, algunos pueden decir, pero ¿cómo es posible eso si Cristo es perfecto y todo eso? Otra vez, aquí es donde entramos en el misterio de su divinidad y su deidad, de que literalmente son dos naturalezas coexistiendo en una persona. ¿Verdad? Entonces, no tengo respuesta a esa pregunta. Y lo interesante es que ninguno de estas personas que lo escribieron o lo oyeron tampoco se lo preguntaron, así es que no tengo responsabilidad de responderlo. Hermano. Dice que una de las traducciones que se puede dar es que es completamente al misterio que Jesús estaba a punto de realizar, Dios lo capacitó para llevarlo. Exacto. Y en este caso yo argumentaría, y es lo que trato de explicar ahorita, es de que la tarea asignada de nosotros al discipularnos unos a otros, parte del discipulado es que no prediquemos un evangelio que simplemente diga, ven a la familia de Dios y mejora tu conducta, sé obediente, ya no seas desobediente. Yo no creo que eso es suficiente, eso es el principio, eso es creer en Dios. Pero el discipulado es modelar que como hijo de Dios y en mi afán, mi deseo, mi tendencia, mi anhelo de ser obediente, es que no hay manera que mi identidad con mis acciones puedan conectarse a menos que haya padecimiento, sufrimiento, calamidades.
¿Qué es el punto? El punto simplemente, muchachos, es que el evangelio que necesitan llevar a las iglesias este verano es un evangelio que lejos estemos de prometer que no va a haber dificultades, es simplemente que las dificultades, a través de este ejemplo supremo, Cristo como supremo, es que Cristo tiene la habilidad de darle propósito al sufrimiento. Y el propósito del sufrimiento es que nos lleva a no simplemente creer en Dios, pero es creerle a Dios. De que cuando el sufrimiento es severo, irreversible, y es algo, y aquí otra vez, clásicas frases no bíblicas, que Dios nunca te da más de lo que puedes llevar. Yo lo que diría es esto: Dios nos va a dar más de lo que podemos llevar con el propósito de que aprendamos no solamente a creer en Él, pero creerle a Él. Entonces ahí es donde tiene que crecer en nosotros la sensibilidad, donde encontramos personas que contemplan el suicidio, personas que están padeciendo enfermedades mentales, personas que sufren de la cuestión de ser bipolares. ¿Sí me explico? De situaciones en las cuales son incomprensibles y simplemente no sabemos ni por dónde empezar la historia. Entonces, es ahí donde quería que habláramos un poquito acerca de ver el versículo 8, versículo 9, como la antesala a la declaración de decir, tú eres el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Nos encanta el versículo 10, pero se nos olvida que el 10, su preámbulo es 8 y 9. Entonces, eso es difícil eso, pero ese es el evangelio, esa es la realidad de ello. Ok, déjenme hacer un capítulo más y luego tomamos un descanso breve y rápido. La cuestión de Melquisedec lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el capítulo 6, muchachos, rápidamente el 6. En cuestión de la introducción, en el 6 hablamos de que otra vez la audiencia son judíos creyentes, judíos incrédulos. Al parecer hay 3 grupos que se mencionan, el autor y su equipo misionero está repitiendo varias cosas, ¿verdad? Judíos incrédulos, judíos no creyentes. Letra B es importante. Ha habido varias teorías en cuanto a quién se dirige. En este caso, una vez más, se dirige o se refiere a los judíos incrédulos, o a lo mejor a aquellos que experimentan la verdadera apostasía, creyentes judíos que estaban a punto de regresar a las esperanzas o a los procedimientos del judaísmo o regresar al judaísmo. Se puede referir únicamente a la situación del primer siglo, o sea, el contexto del primer siglo, o tal vez a los ejemplos del Antiguo Testamento de incredulidad, pero no de creyentes contemporáneos, o sea, lo que pasó en aquel tiempo no necesariamente nosotros. Por lo tanto, las amenazas o las advertencias en la letra C del capítulo 6, versículos 1 al 12, deben relacionarse con las advertencias anteriores, lo cual dice no ser llevado más allá de ese anclaje seguro, donde usamos libertinaje en lugar de libertad. Cuidado con la incredulidad deliberada, la no accidental, pero aquellos que deliberadamente rechazan, que es parte de la audiencia, y tener cuidado de permanecer como creyentes inmaduros, hacer de nuestra inmadurez un estilo de vida. El debate contemporáneo en la iglesia ahora sobre la cuestión de la seguridad de la salvación, una vez salvo, siempre salvo, o salvo, de repente fui salvo, luego me perdí y ahora soy la clásica de reconsagración. ¿Han escuchado esa palabra anteriormente? ¿Sí? Una vez afuera, para siempre afuera, en las palabras, no hay esperanza para mí. Entonces, tener cuidado con los textos aislados, deducción lógica de las cosas, o en este caso, las redes teológicas sistemáticas de calvinismo, arminianismo y lo demás. En la Biblia, letra E, encontramos ejemplos bíblicos de personas con problemas relacionados con su fe, pero no hay una respuesta fácil que cubre a todos ellos. ¿Qué implica ello? Que hay creyentes que llegan a ser personas inmaduras, ¿verdad? No son útiles para el ministerio, potencialmente piedras de tropiezo, que son creyentes carnales o líderes cristianos perezosos. Da ejemplos de la Biblia. Creyentes inmaduros, creyentes descalificados, creyentes no ortodoxos, creyentes infructuosos. Es uno de los ejemplos. En el número 2 tenemos profesiones de fe falsas, múltiples ejemplos ahí. Y tenemos en la Biblia número 3, posible apóstatas. Y encontramos ahí diferentes. Entonces, son cosas que está tratando este capítulo número 6, en el cual, este capítulo número 6, versículos 1 al 8, rápidamente lo leen conmigo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, empieza, no echando otra vez
el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Una vez más, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es esa imposibilidad de la que está hablando? O sea, no pueden ser salvos, perder la salvación y volver a ser salvos. ¿Verdad? Lo que está diciendo. Por lo tanto, dice, aquí es donde empieza a dar la explicación, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldita o maldecida, a su fin es el ser quemada. Está hablando de la distinción que hay entre ellos y ahí es donde hace la pregunta, esta sección, si puede recaer alguna vez un creyente. Es la pregunta que está haciendo. ¿Puede existir la ecuación de apostasía? Es la pregunta que está haciendo. Y otra vez, tratemos de hacer un esfuerzo de no filtrar estas preguntas a través de nuestra cultura o de nuestras preferencias personales o dogmatismo. Por lo tanto, no tengo tiempo de leer todo esto que está aquí, pero al final de ello habla y dice que creyentes modernos hacen muchas preguntas teológicas de las cuales los escritores nunca habían pensado. Una de estas se relaciona a la tendencia moderna de separar la fe con fidelidad. Esa no es una pregunta que los autores se llegaron a hacer. En el Nuevo Testamento, aquí está esto. Este término del cual estamos hablando, de alguien que cae o de alguien que es apóstata, ¿sí? Es aquel que en el Antiguo y Nuevo Testamento ambos confirman una intensificación del mal y falsas enseñanzas previas ¿a qué cosa? A la segunda venida. Es parte de las señales que Cristo viene por segunda vez. Este término, una vez más, refleja las palabras de Jesús en la parábola de las tierras encontrada en Lucas 8:13. Estos falsos maestros, obviamente, no son cristianos. ¿Recuerdan que les dije ayer o antier que en nuestras iglesias, en este verano, van a encontrar gente que piensan que son cristianos y no lo son, y van a encontrar gente que son cristianos y no saben que son? Es lo que estamos hablando aquí. Por lo tanto, pero surgieron desde dentro o de adentro varios ejemplos. Sin embargo, ellos son capaces de seducir y cautivar creyentes verdaderos, pero los que cautivaron, a los que confundieron, típicamente son inmaduros. ¿Por qué? Porque otra vez, porque la inmadurez no es el patrón bíblico. La inmadurez es una distorsión del evangelio. La pregunta teológica es, ¿fueron creyentes alguna vez los falsos maestros? Y responde diciendo, es difícil contestar esta pregunta porque hubo falsos maestros en las iglesias locales. Por lo tanto, él concluye diciendo esto, y lo pone entre paréntesis, parte de esta respuesta, de que la fe es aparente. La fe es, aparente en el sentido de que está dando una apariencia. Tal vez está mal la traducción, pero está poniendo múltiples ejemplos de gente que aparentó tener fe, ¿sí? Que el ejemplo probablemente más conocido es el de Judas, ¿no es cierto? O sea, puesto ahí como un ejemplo de ello. La fe fue infructuosa. ¿Qué significa esa palabra? No fruto, no evidencias de ello. En fin, aquí está dando algunos de los ejemplos de lo que implica este tipo de experiencias para ilustrar eso. Necesito leerles uno más dentro del capítulo 6, que es el versículo 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ven el 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios sirviendo a los santos. Sí, hermano. Perdón, otra vez. Sí, no es bíblico porque el ejemplo del cristianismo es Cristo. Entonces, como el modelo es Cristo, cualquier otro modelo, cualquier otro patrón, cualquier otra experiencia no es normativa en la Biblia. Sí, pero eso no fue lo que dijo hace un momento. ¿Qué dije? Lo que quiero corroborar. Okay. La inmadurez no es un patrón bíblico. Sí, no es aceptable.
Es una distorsión del cristianismo. Sí. O sea, los ejemplos que estás viendo aquí, que está citando él, son ejemplos que los usa para ilustrar lo incorrecto, no lo aceptable. Que en este caso, entre paréntesis, una vez más, la audiencia de Hebreos es judíos convertidos y judíos no convertidos. Pero el problema de estas iglesias o de esta audiencia, de esta sinagoga, aparentemente es una sinagoga, es que judíos no convertidos, su característica es inmadurez, que se camuflajea con los no convertidos. Entonces ahí es donde está el problema. O sea, es una situación en la cual, si la pueden conectar a los escritos de Juan en Apocalipsis, es cuando habla a las iglesias y les dice, por cuanto no fuiste, ni fuiste, entonces, ¿qué hice? O sea, es una condición deplorable. Es una condición en la cual, con el caso de Judas, le hubiera sido mejor a Judas no haber nacido. Porque, o sea, ¿sí me explico? Es una condición en la cual nosotros típicamente la camuflajeamos o típicamente la contextualizamos o la culturalizamos, e inclusive le ponemos pasajes bíblicos para justificar por qué la persona no está en los caminos del Señor. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, mientras sigamos predicando un evangelio de que simplemente inclines el rostro, levantes la mano, hagas una oración y le eches todos los kilos el resto de la vida, vamos a ir promoviendo esto. Nosotros estamos creando esto, estamos modelando esto. Entonces, conforme aprendemos esto de su palabra, tiene que escudriñar nuestro corazón. De esa convicción de decir, esto no es normativo, esto no es aceptable, esto es rebelión, esto es pecado, esto no es motivo de oración. Eso es motivo simplemente de arrepentirse, de simplemente hacer lo correcto, hacer lo que la Biblia dice. Es lo que está llevando aquí. Ok, déjenme terminar aquí con esto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y otra vez, es que Dios, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, otra vez, no se rindan, para plena certeza de qué cosa? De la certidumbre. En otras palabras, si lo que quieres es certeza, certidumbre, quieres algo que te asegure, está diciendo en el versículo 11, la única manera que puedes tener certeza es que termines la obra. Entonces, casi suena como que si Pablo dice justificados a través de la fe, ¿me explico? Pues aparentemente Pablo dice la seguridad de tu salvación, que no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, aparentemente la seguridad está basada en una fe que es forense, en una justificación que no es la mía, pero Hebreos dice, ok, eso es cierto, pero aquí es el complemento de ello. Es de que tienes que terminar la carrera. Por lo tanto, versículo 12, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Sino imitadores de aquellos que a través de la fidelidad y a través de la paciencia, ¿qué les pasó? Una vez más, la certeza de nuestra salvación, dice Hebreos, es que, ¿qué es lo que garantiza que somos salvos? La vida de Jesucristo. Sí, todo eso está bien, y es la respuesta a todo, básicamente. Pero específico, leyendo el versículo 11, porque el 11 termina diciendo para plena certeza de la esperanza. Y otra vez. Nada más hagan un esfuerzo de poner su vida en la vida de ellos. Si tú eres un cristiano en este tiempo y la persecución está arreciando, es obvio que te vas a quedar en la sinagoga y camuflajearte con el judaísmo, porque el gobierno romano aprobaba el judaísmo. El cristianismo es un movimiento completamente nuevo que está surgiendo y como gobierno, como romano, no los culpo, no los culpo, ellos van a cuestionar cualquier movimiento que ven en la sociedad. ¿Por qué? Porque cualquiera se puede levantar en armas en contra mía. Entonces yo estoy ejerciendo una opresión sobre estos judíos. Entonces es obvio que ellos van a buscar oportunidades para ser liberados de la opresión. Entonces a mí no me interesa que se llamen cristianos, que se llamen judíos, que se llamen griegos. Aquí yo domino. Entonces, si ustedes recuerdan, la crucifixión de Jesús tiene un componente político. ¿Me explico? Donde el gobierno humano está tratando de cuidar que no se alborote la cosa. Y por eso van a ceder y van a decir, ok, ¿a quién les entrego? ¿A Jesús o a Barrabás? Danos a Barrabás. Entonces es para apaciguar la situación, porque lo último que desean es alboroto. ¿Me explico? Es alboroto. Entonces, piensen en esos términos donde si el contexto es persecución, el contexto es conflicto, el contexto es toda esta disfuncionalidad, es obvio que yo como cristiano ahora, que acabo o estoy tratando de dejar el judaísmo y estoy moviéndome a un estilo de vida diferente, a algo que escucho o he aprendido y algo ha pasado en mi corazón que me ha transformado, es ahí donde yo deseo, en versículo 11, final del 11, deseo plena certeza a la esperanza de que un día, porque otra vez, como soy un judío convertido,
yo todavía en mi mente sigo pensando que el reino de Dios es aquí, es geográfico, es político, si me explico, es religioso. El templo, que es el segundo templo, lo último que necesito es que alguien lo destruya. Otra vez. ¿Me explico? Entonces, ellos siguen con esa mentalidad porque es un proceso de discipulado en el cual ellos siguen deseando, buscando la certeza de la esperanza. Mi pregunta fue o es, de acuerdo al versículo 11, ¿qué es lo que trae al cristiano en este tiempo la certeza de la esperanza? Versículo 11. Eso es lo único que está diciendo Hebreos. Eso es lo que te hace sentir que no estás echando tu vida en saco roto. De que la decisión que estás tomando de dejar tus raíces y salir de la sinagoga e identificarte con este nuevo movimiento que no se les llama cristianos, se les llama los del camino. ¿Recuerdan eso? Y acuérdense que ya ha habido algunos mártires, entonces te estás uniendo a un movimiento en el cual sus líderes lo están ejecutando. O sea, no se ve muy alentador este movimiento, ¿me explico? Y aparentemente Hebreos dice, sobre aviso no hay engaño. Aquí el asunto. Si vas a tomar este paso y te vas a unir a esto, la única manera que vas a poder sentir o ver el concepto de certidumbre, de esperanza, de algo seguro, es el no rendirte. Que suena casi imposible, porque la gente que se rinde es porque perdió la certeza, la certidumbre, la seguridad de que algo, en otras palabras, estoy dispuesto a invertir, a dar, a tratar otra vez, a creer otra vez, siempre y cuando me des algo seguro, no esperanza, seguridad. ¿Me explico? O sea, yo doy mi vida, yo doy de todo siempre y cuando me garantices que esto va a funcionar. Y Hebreos lo pone bien, casi imposible, porque Hebreos está diciendo, la única manera que vas a tener certeza es que acabes la carrera. Y dices tú, yo quiero acabar la carrera si me da certeza, pero no hay certeza a menos que acabes la carrera. Entonces así como que, ¿el gallo es el huevo o la gallina? ¿Cuál de los dos es? ¿Cuál fue el primero? Suena como un juego de palabras, ¿no es cierto? De lo cual, otra vez, en una clase como esta, en un viernes, cuando ya estamos terminando, suena bien, pero si estás en un momento en el cual hay persecución, hay calamidad, hay abuso, hay bullying, en fin. Por lo tanto, otra vez, aquí termina diciendo el 12, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Entonces, él está conectando la pereza con la falta de perseverancia. ¿Sí conectan la conversación? Personas que no perseveran es porque fueron perezosos. Perezosos. Porque está diciendo aquí, a fin de que no os hagáis perezosos. Entonces, aquellos que no perseveran es porque no trabajaron. ¿Verdad? Porque la fidelidad es trabajo. Es trabajo. Y por eso dice, sino ser imitadores de aquellos que por su perseverancia y por su, ¿qué cosa? Perseverancia y ¿qué más? Al final, en el 12. Está dando el antídoto de la pereza, el antídoto de rendirse, el antídoto de no vivir con la certidumbre de que lo que Cristo dijo es real. El antídoto a ello es simplemente, y otra vez, esto casi suena como que si es por obras esto, porque observen el lenguaje. Está diciendo esto él. Personas que decidieron no continuar, regresando al pueblo de Israel en Egipto, son personas que no necesariamente perdieron la salvación, simplemente no entraron en el reposo. ¿Verdad? Y el no entrar en el reposo es el producto de pereza. El no entrar en el reposo es el producto, final del 12, de que no fueron fieles, fe. Y fueron aquellos que no tuvieron paciencia, que fueron impacientes. Y el precio a pagar fue, ¿qué cosa? El no haber heredado las promesas. Entonces, algunos de ustedes me han preguntado esto, y otra vez, aquí estoy tratando lo más que puedo de no imponer nuestras preguntas a la palabra de Dios. Pero tenemos que tratarlas. Algunos de ustedes me lo han preguntado, y no lo he dicho en clase, pero ahorita te lo voy a decir. Mi impresión de la Biblia, de lo que estamos hablando, es de que cuando yo escucho y leo, por decir, parábolas del capítulo 25 de Mateo, las vírgenes sabias e insensatas, parábola de los talentos, y observan que al final de las parábolas, las insensatas salen a agarrar aceite y regresan y es demasiado tarde. Parábola de los talentos, el que solo se le dio uno y lo enterró, ¿recuerdan? Ok, tengo la impresión que
el final de esas parábolas no es gente inconversa, es gente convertida. De que el llorar y crujir de dientes no es necesariamente el infierno. Pero tengo la impresión que es cristianos perezosos, cristianos que no perdieron su salvación, pero no entraron en su reposo, y que cuando entremos y estemos compadeciendo ante el tribunal de Cristo, se nos van a mostrar las cosas que Cristo había predeterminado para que viviéramos y tuviéramos en la tierra, y no las vivimos o no las poseímos por nuestra pereza. Esa es la impresión que yo tengo de esos pasajes. Que vamos a ver, vamos a entrar al cielo, pero simplemente vamos a entrar al cielo con un montón de cosas que debimos de haber hecho, ejercido, disfrutado, vivido, que en este caso, otra vez, estoy tratando de conectar la conversión. Pienso en el hijo pródigo. Que el problema del hijo pródigo, por mucha rebeldía que el hijo pródigo vivió y la vivió, se movió de mayordomo a ¿qué cosa? A autónomo. Si ustedes observan la trayectoria del hijo pródigo, nos damos cuenta que el problema era el hermano, que estaba ahí, pero no estaba ahí. Que vivía ahí, pero no disfrutaba el reposo, si podemos usar ese lenguaje. Era el hijo que obedecía porque tenía que bautizarse en lugar de ¿puedo bautizarme? ¿Sí me explicó? Entonces, piensen en los términos porque, otra vez, estas personas, aquellos que por la fe y paciencia heredaron las promesas, una de las cosas que tengo que decirles antes de dejarlos ir es de que la herencia, la bendición, la promesa, el reposo para el cristiano es una persona. Porque Filipenses 4:13 no es que mi vida va a estar llena de dudas o de dificultades o de retos. Es que cuando no puedo, Filipenses 4:13, cuando no puedo, la promesa es que Él me fortalece. Entonces, la promesa es Él, el regalo es Él, la bendición es Él. No es el lugar a donde vamos, no es el lugar que evadimos, no es los beneficios de lo que obtenemos por seguir a Cristo. La bendición es ¿quién? Es Cristo, el sumo sacerdote, el apóstol, todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Y qué hicimos con él hace 2000 años? Lo crucificamos. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Exactamente lo mismo. Entonces aquí es donde entra ese concepto de que tenemos que pausar y decir, ok, la herencia, las promesas que heredaron es una persona. ¿Me explico? Es Cristo, es la persona, Cristo es el Evangelio. Entonces, predicamos este verano y tenemos que predicar a Cristo. Si no, va a ser el de la prosperidad.